Buenas tardes, mi nombre es Yamil Benítez Ontón. A continuación presentaré el caso ético que hemos analizado como grupo. El 4 de agosto del 2021, tres delincuentes robaron aproximadamente 200 soles de una barbería en San Juan del Lurigancho e hirieron de gravedad al dueño, Nixon Balcazar Santa Cruz, con 3 disparos. Tras el robo, dos de ellos escaparon mientras que uno fue atropellado intencionalmente por el carro de un vecino y retenido por los demás. Ellos lo golpearon y patearon en repetidas ocasiones hasta dejarlo inconsciente y sangrando. Según los propios vecinos, ellos estaban haciendo justicia por sus propias manos. A continuación, prosiguiendo la explicación de mi compañera, tenemos el principal problema ético ciudadano, el cual es el robo por parte de los delincuentes. En primer lugar, el mero acto de robar ya se calificaría como moralmente incorrecto, sumado a que los delincuentes no solo atentaron contra la dignidad y los derechos fundamentales del barbero, sino que acabaron con su vida. Esto transgrede de manera directa uno de los principios más importantes del filósofo Immanuel Kant, el cual decía: hay que ver a la persona como un fin en sí mismo, más no como un medio. En segundo lugar, los ciudadanos no tienen el derecho ni la autoridad de hacer justicia por sus propias manos, ya que de ser así, nosotros también estaríamos transgrediendo los mínimos éticos los cuales se encuentran en la Constitución y, por lo tanto, estaríamos atentando contra el Estado de Derecho. Ahora bien, ambos de los agentes morales han hecho uso de su libertad, lo cual significa que también tienen que hacerse responsable de ella. El barbero utilizó sus tres tipos de libertad: la física, la adopción y la moral. La física, pues, porque podía transitar libremente, no tenía restricción alguna y podía hacer en popular lo que quería, desplazarse a donde quería. La adopción, porque su negocio le permitía crear oportunidades laborales y trabajar en lo que más le gustaba. La moral, porque él a través de ese negocio era el sostén de su familia. Lamentablemente este trágico accidente acabó con su vida, por lo cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad, mientras que el delincuente también utilizó sus tres tipos de libertad. Él decidió en este caso utilizar su libertad física para moverse, para utilizar un arma, para apuntar, para acabar con la vida de una persona. La adopción, porque él decidió, en vez de trabajar honestamente, honradamente como un ciudadano civilizado lo haría, él decidió en este caso transgredir la dignidad de una persona con el fin de obtener un beneficio económico. Y la moral, esa también la aplicó, sin embargo la aplicó erróneamente, porque esa libertad es la que te conduce a ser feliz y, en palabras de la Cortina, realizar buenas acciones, tener buenos principios, valores, es lo que te conduce o te da más probabilidad de ser feliz. Sin embargo, atentar contra la vida de una persona, matar a esa persona, crear pánico, terror, eso no nos conduciría a un camino de felicidad, por lo cual, si bien aplicó esta libertad, no la aplicó de manera correcta. Esto obviamente conlleva serias responsabilidades. Él tiene que asumir una responsabilidad moral, la cual tampoco asumió, ya que a pesar de tener las evidencias, él decía que no, él se negaba completamente. Él no había atentado contra esa persona, que fue un accidente, que le pasaba por ahí nomás. De alguna u otra manera trataba de justificarse, pero no aceptaba. También tiene que hacerse cargo de una responsabilidad jurídica, ya que está violando derechos y también ha cometido un crimen, por lo cual debe ser juzgado y sentenciado de la manera en la que se merece. Aunque nos duele cuesta aceptar, este tipo de situaciones se está comenzando a dar de manera más frecuente, lo cual es alarmante, ya que demuestra el grado de inseguridad ciudadana que hay en nuestro país, el cual a su vez es un obstáculo de la democracia. El accionar de las personas se podría entender de una manera en el sentido de que algo está fallando en el Estado de Derecho, ya que si bien las autoridades o alguna institución no está realizando su labor como es debido, pues vemos mayormente que o bien los sentenciados no cumplen su condena o no se los juzga de manera correcta, pues algo está fallando, ¿no? Y esto suscita sentimientos de impotencia, esos sentimientos de rabia que hacen que la gente obre de esa manera. Si bien no es lo correcto, no está justificado esto, ya que nosotros también estaremos transgrediendo al Estado de Derecho. Esa no es la idea. El fin de nosotros es vivir en armonía, convivir en paz y felicidad. Y solo lograremos siempre y cuando respetemos los mínimos éticos, los cuales están estipulados en la Constitución y respetando el Estado de Derecho. Para finalizar, quisiera citar una de las frases del filósofo Fernando Savater en una de sus lecturas. No somos libres de exigir lo que nos pasa, pero somos libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo. Dependemos de un contexto.
Muchas gracias. Este caso se puede dividir en dos partes. Por un lado, tres ladrones ingresaron a la barbería de Nixon, robaron las ganancias del día y por último le dispararon cuando él opuso resistencia. En este primer acto comenzaron atentando contra al derecho de la seguridad de su persona, contemplado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluso atentaron contra su derecho a la vida, ya que los disparos que le ocasionaron terminaron en su muerte. Además, estuvo presente y ausente a la vez el derecho y deber a trabajar. Por un lado, Nixon trabajaba de manera honrada en la barbería, pero por el otro lado, los asaltantes no estaban cumpliendo con este deber, ya que en vez de trabajar y generar ingresos de una manera honesta, prefirieron robar. Como segunda parte tenemos el linchamiento que le hicieron los vecinos a uno de los ladrones. En esta parte atentaron contra el derecho de no ser sometido a torturas ni tratos crueles, contemplado en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2, inciso 24, apartado H de la Constitución Política del Perú. A pesar de que el asaltante era claramente culpable, no debía ser agredido a los vecinos, sino que debía ser juzgado por la ley. Bueno, posteriormente, el delincuente fue detenido por la policía y puesto a disposición del jurado correspondiente, como dicta el artículo 2, inciso 24, apartado F de la Constitución Política del Perú. Aunque previo a eso fue llevado al hospital para curar las heridas que le ocasionaron los vecinos. Sabater menciona en Ética de Urgencia que el hombre es libre de decidir, pero no puede hacer lo que quiera. Los ladrones eligieron robar la barbería. Usaron su libertad, pero no de la manera correcta. En consecuencia, infringieron la ley y deberán responder por los daños causados a la barbería, a Nixon y a su familia. Además, en la misma obra, Sabater menciona que la libertad debe supeditarse a los intereses generales de la sociedad. Esto se puede relacionar con lo que menciona Adela Cortina, en que la convivencia es posible cuando se comparten mínimos morales. En este caso, los mínimos morales están expresados en los derechos universales y en nuestra Constitución, la cual los delincuentes no respetaron. Por otra parte, se puede entender el enojo de los vecinos, ya que muchas veces los ladrones quedan impunes o son sometidos a penas leves. Pero esto no es motivo para hacer justicia por su propia mano, ya que se debe respetar la ley y ésta debe procesar al delincuente como corresponde. Al hablar de los derechos de la persona, quiero partir del concepto de respeto, considerado un sentimiento positivo relacionado a veneración, aprecio o reconocimiento direccionado y recíproco entre las personas y su dignidad. Los derechos y deberes constituidos en nuestra Constitución, forjados a través de los tiempos en diferentes espacios y ámbitos para la defensa de derechos universales que toda persona tiene por el tan solo hecho de ser persona. Según Ramón Lucas, la persona tiene valor y dignidad absolutos y por tanto es un fin en sí misma. Esto hace que posea una inviolabilidad y derechos fundamentales. Debe ser un acto consciente con el concepto aristotélico de ser un animal racional y como según Immanuel Kant, una acción moralmente buena no es aquella que está regulada por inclinaciones emotivas, instintivas, ni tampoco la que es determinada por los fines o resultados que de ella puedan derivarse. El delincuente no tiene ningún tipo de respeto a la dignidad de la persona ni a los derechos constituidos legalmente. Muy a pesar de ello no quiere decir que nosotros como ciudadanos tengamos que establecer justicia por nosotros mismos, que no está dentro de nuestra responsabilidad. Todos merecemos respeto y ser respetados en nuestros derechos constituidos en democracia. El Estado es el ente regulador que a través de sus poderes nos garantiza un verdadero Estado de Derecho y facilita la convivencia armónica de sus ciudadanos.
cada ciudadano debe cumplir y hacer cumplir la ley, a respetar y hacer respetar sus derechos fundamentales. Cuando no se respetan las leyes o no se castiga a quien infringe la ley, se genera un ambiente de ilegalidad y esto no garantiza la convivencia armónica que permita el desarrollo de la sociedad. La situación presentada tiene un problema ético y social en el Perú. Esto va en contra del pluralismo, ya que hubo una ausencia de tolerancia y respeto a los derechos humanos y del ciudadano, tal como lo señala la cortina en la lectura La fórmula mágica del pluralismo, la cual consiste en compartir unos mínimos morales de justicia, aunque se discrepe en lo máximo de felicidad. En el caso ético, no se respetó el artículo 4 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789, pues la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el delincuente no cumplió con este artículo y las leyes establecidas en la Constitución del Perú del 93. Por el lado de los ciudadanos, al tomar la justicia con sus propias manos, señalaron estar hartos de la inseguridad de su distrito. Es por ello que en conjunto capturaron a uno de los involucrados en este hecho tan preocupante. Y también cabe señalar que es el rol de un juez tomar las acciones correspondientes a esta problemática, que día a día molesta y aqueja a los peruanos. Esta situación es recurrente en el Perú, por la ausencia de las autoridades y por la poca participación de la ciudadanía en la vida política, teniendo así ciudadanos a la romana, a diferencia de los griegos que consideraban idiotas a quienes no participaban en la vida política. Con esto las autoridades logran tener ciudadanos a la romana, como lo señala Fernando Sabater en la lectura Diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Los ciudadanos idiotas se logran cuando las autoridades engañan con falsas promesas a la sociedad, con la finalidad de llegar al poder y solamente velar por sus propios intereses. Es importante señalar que actualmente vivimos en un Estado de Derecho, donde todos los ciudadanos debemos respetar las leyes en prioridad de construir una sociedad más justa. En el caso no se respetó la pluralidad por el lado delincuente que no respetó al joven quien trabajaba honradamente y por parte de los ciudadanos al tomar la justicia con sus propias manos. Otro elemento a destacar es el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, la cual se menciona son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, dejando en evidencia que este artículo no se cumplió por la ausencia de las autoridades en el orden público, por el aumento de la delincuencia y por las malas decisiones que tienen las autoridades al momento de acabar con esta problemática. Para finalizar, no se presentó tolerancia, que es la primordial en la pluralidad, ni tampoco el diálogo. Lo importante es, en una sociedad, respetar, tolerar, dialogar con nuestro prójimo y siempre tener en cuenta que nuestras acciones tienen cierta repercusión y de esta manera poder evitar el nihilismo pasivo, que son las personas que no le encuentran un sentido a la vida. Muchas gracias, doy paso a mi compañera. Tras el robo a una barbería en San Juan del Lurigancho, los vecinos de la zona logran capturar a uno de los 3 delincuentes. Uno de estos vecinos decide atropellarlo y tras su captura los demás vecinos logran lincharlo hasta dejarlo inconsciente. Es por ello que la policía tuvo que intervenir y llevárselo a un centro médico. Por otro lado, en este caso podemos ver que estos vecinos se solidarizaron con la víctima, quien era el dueño de la barbería, ya que decidieron ayudarlo a poder detener a este sujeto y a su vez también evitar que éste se escape. De esta manera, ahora este delincuente tendrá que asumir su accionar ante la ley. Al pertenecer a una sociedad con democracia liberal y querer construir juntos una mejor sociedad a base de justicia, no podemos tomar justicia con nuestras propias manos. Es por ello que existen autoridades las cuales deben hacerse responsables de esta situación. Al respecto de lo sucedido, no fue la manera correcta de solucionar las cosas, pero lamentablemente en nuestro país nuestras autoridades no hacen nada al respecto. Es por eso que muchas veces nosotros, amargados, enojados de tanta delincuencia, hacemos justicia con nuestras propias manos. Según Adela Cortina, en su libro La fórmula mágica del pluralismo moral, un mundo pluralista es aquel en donde la justicia forma parte fundamental de ella, ya que nos ayuda a poder convivir en mutuo respeto. A su vez también nos dice que un valor muy importante es la tolerancia, ya que esta nos enseña que todo tiene un límite. Según la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
junto con la Asamblea General de la ONU, nos dice en muchos artículos que nosotros los hombres nacemos libres, lo cual nos hace saber de que tenemos derecho a la libertad. Pero sin embargo también nos hace saber de que la libertad consiste en hacer todo lo que nosotros querramos, pero siempre y cuando no perjudique a los demás. Es decir, la libertad que ahora nosotros tenemos debemos utilizarla de manera correcta y siempre siendo responsables con las consecuencias que ésta puede traer. Para concluir, no justificamos el accionar de estos vecinos, ya que recalcamos que no fue la manera correcta de solucionar las cosas. Pero de alguna forma podemos considerar todo lo que los vecinos hicieron para defender a esta víctima, ya que ellos se unieron sin medir peligro alguno y lograron capturar a uno de los 3 delincuentes. Este accionar de los vecinos fue muy peligroso, pero a su vez también fue muy agradecido por parte de los familiares de la víctima.